Padre, te amo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Rey Santo, Señor, que te ha placido regalarnos, Señor. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, porque estás despertando a los tuyos, Señor. Estás despertando a los valientes, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Y tú, Señor, nos dices, Señor, que estos valientes han de ser como niños, Señor. Estos valientes, Señor, bendito Dios, Señor, guiados, Señor, por el Espíritu Santo, Señor. Estos valientes, así como Gedeón, guiado por el Espíritu, Señor, solamente hizo lo que el Señor le dijo, Señor, y obtuvo, Señor, la victoria, Rey. Señor, bendito Rey, Señor, Padre Santo, Señor, que no seamos valientes como Sansón, Señor, bendito Rey, Señor, un valiente tuyo. Tú levantaste un juez, Señor, un valiente, Señor, pero se pervirtió este valiente, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, y perdió la visión, Señor. Perdió la libertad, Señor, bendito Rey, Señor. Tú nos llamas a ser valientes, así como los valientes, Señor, bendito Dios, Señor, de David, Señor, que entraron en la cueva de Adulán, Señor, bendito Dios. Pero ahí fueron ministrados, Señor, bendito Rey, Señor. Tú nos llamas a ser valientes, Señor, a despertar, Señor. Y en este tiempo estar, Señor, como en la cueva de Adulán, Señor, bendito Dios, y ser ministrado, Señor, de todas aquellas cosas, Señor, bendito Rey, Señor, que necesitamos, Rey Santo, Señor, sacar de nuestra vida, Señor, para hacerle frente, Señor, al tiempo que viene, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Santo Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor. Trayendo el entendimiento, Señor, trayendo la sabiduría, Señor, trayendo, Santo Espíritu de Dios, la comprensión de tu palabra, Señor, y de los tiempos, Señor, bendito Rey, Señor. Santo Espíritu de Dios, trae, Señor, la revelación y el entendimiento, la inteligencia, Señor, para comprender, Señor, estos tiempos, así como la tribu de Isaacar, Señor, que era experto en los tiempos, Rey Santo, Señor. Oh, Rey Santo, Señor, auxílianos, Rey Santo, Señor, porque somos necesitados. Siempre estaremos necesitados de ti, Señor, bendito Dios, para saber qué hacer, Señor, en los tiempos venideros, Señor, en estos tiempos, Rey Santo, Señor, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor, en medio de los tiempos, Señor, en medio de los pueblos, Señor, y las naciones, Rey Santo, Señor. Confesaremos tu santo nombre, Yahvé de los ejércitos es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, bendito Dios, Señor, que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor. Edifica, Señor. Edifica, Padre Santo, Señor, bendito Rey, por medio de tu Santo Espíritu te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Edifica a tu pueblo, Señor, bendito Rey, Señor, si a ti te ha placido este tiempo, Señor. Te pedimos que seas edificando a tu pueblo, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Despierta a los valientes, Rey. Despierta a los valientes, Rey Santo, Señor. Y que se levanten de ese sueño profundo, Señor, que estaban como muertos, Señor. Despiértalos, Padre, y se levanten, Señor. Así como la profecía de Ezequiel, Señor. Cuando tú le decías a Ezequiel, Señor, vivirán estos huesos secos. Oh Rey Santo, Señor, que tu Santo Espíritu fluya, Señor. Que tu Santo Espíritu fluya, Señor, bendito Dios, sobre huesos secos, Señor, sobre los enfermos, Señor, sobre los muertos, Señor, sobre los que están allí tendidos en la tierra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, Señor, bendito Dios, Señor, despierte a los tuyos, Rey Santo, Señor, con gemidos indecibles, Señor, bendito Rey, así como tú lo mostrabas, Señor,
Que el clamor, Señor, bendito Rey, Señor, que despertaba a la novia, Señor, era un clamor, Señor, que el Santo Espíritu de Dios gima con gemidos indecibles, Señor, para despertar a tu novia, Señor, a despertar, Señor, a los valientes, Señor, a despertar, Señor, bendito Rey, a la iglesia, Señor, bendito Rey, a las vírgenes, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Solamente tú puedes hacer la obra, Señor. Nosotros, Señor, estamos, Señor, en la misma línea, Señor, de todos los hombres, Rey Santo, Señor. En la misma línea de toda la iglesia, Padre Santo, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor Jesús. Tú estás con nosotros, Santo Espíritu de Dios. Tú estás con nosotros, Padre, Señor, para ayudarnos, Señor. Y cumplir, Señor, bendito Dios, lo que tú nos pides, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Gracias por tu compañía, Señor, porque no estamos solos, Señor, sino que tú estás con nosotros, Señor, haciendo esa obra poderosa, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Buenas noches, mis hermanos, y vamos a seguir en este tiempo de la escuela doctrinal. Hemos estado viviendo de Mateo 24 con Apocalipsis, lo hemos estado comparando la profecía que el Señor habló de Mateo 24 con Apocalipsis. Y entonces quería mostrar esta parábola de el trigo y la cizaña que está en Mateo 13 y empieza con el versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya, mis hermanos. Esta parábola es muy tremenda, mis hermanos, porque el Señor después la explica. Y quiero no profundizar en esto del trigo y la cizaña, mis hermanos, porque pues ustedes lo podrían hacer, pero estas dos hierbas, estas dos plantas son muy parecidas, pero ¿sabe? En la única forma que se diferencian es en las espigas. La espiga del trigo, como pesa, ella se inclina, o sea, se humilla, ¿sí? Dando fruto, se humilla. Y una hermana nos preguntaba en el chat de la iglesia cuando estábamos dando la palabra sobre qué era humillarse. Y tiene que ver con la humildad, ¿sí? Entonces, cuando el trigo estaba lleno de grano, allí la espiga del trigo se inclina, se humilla, es humilde, ¿sí? Cuando uno da fruto, el fruto del Espíritu Santo, más la cizaña, la espiga de la cizaña sigue erguida, sigue derecha, o sea que es una forma de diferenciarlas, y entonces podemos decir que la cizaña tiene orgullo,
tiene prepotencia, tiene todo ello. El Señor, sí, hermano. Vanagloria. Vanagloria. El Señor explica la parábola de la cizaña allí en el mismo capítulo de Mateo 13, en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya, mis hermanos. Aquí muy claramente entonces está mostrando las dos simientes, ¿sí? Aquí está, la cizaña es una simiente y el trigo es otra simiente. Y entonces el Señor en el versículo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino. Óigalo bien, de su reino, porque el reino es del Señor y los que están en su reino, ahí dice recogerá de su reino. Entonces en el versículo 38, aquí dice: el campo es el mundo. ¿Y quién es el que lidera en el mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿sí? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Aquí está una simiente, la simiente de Dios, ¿sí? Solo hay dos. Y es el trigo. Y las cizañas son los hijos del malo. Aquí está la otra simiente. O sea que nosotros podemos decir, los que se han alimentado del árbol del conocimiento del bien y del mal, es una simiente. Y la otra simiente que nos dice que es el trigo, que son aquellos que han comido del árbol de la vida, mis hermanos, los que son guiados por el Espíritu Santo, los que no se dejan guiar por vista ni por oídos, porque los de la cizaña son los que se dejan guiar por la vista y por los oídos. Y entonces allí está el problema nuestro, que debemos de caminar. O sea, y nosotros debemos de irnos definiendo, porque el Señor en el versículo 41 dice: recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Nosotros, el Señor nos está limpiando la iniquidad. Los días jueves estamos trabajando, este jueves trabajamos sobre el cuarto mandamiento del reposo. Hermanos, y es importante entonces que nosotros prestemos atención a todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo, mis hermanos. Allí en la cueva de Adulán, hermano, el Señor te está ministrando, así como David ministraba a sus valientes, a los pobres, a los endeudados, a todos aquellos que llegaron a esa cueva y eran 400 hombres, y esos fueron los valientes de David. Hermano, aquí nos dice el Señor, en el versículo 42, para que entendamos el orden en que el Señor va a hacer las cosas. Hermanos, en el 41 dice que recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pastor, entonces eso es el mismo pueblo, ¿no?, que él tiene, y de allí va a ir sacando, ¿cierto? Del mismo pueblo del reino de Dios, o sea, del mismo pueblo de Dios. Allí ahí hay personas que sirven de tropiezo y otras que siguen haciendo. Sí, mi hermana, aquí en el versículo 41, cuando nos dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mis hermanos, dice aquí, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, lo que nos estaba preguntando nuestra hermana,
que Él toma de su reino, mis hermanos. Y es que en Gálatas, mis hermanos, en Gálatas el Señor nos hace una salvedad y nos dice a nosotros, nos dice que los que practican todas las obras de la carne no van a heredar el reino de los cielos. Y en Apocalipsis también el Señor nos está diciendo que al que venciere no lo borraré del libro de la vida. Entonces, aquí está diciendo algo muy claro y algo muy contundente, porque solamente a los vencedores, solamente a los vencedores son los que van a estar con el Señor. Solamente a los vencedores es como lo que dice, entonces los justos en el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que primero recogen la cizaña. Primero se recoge la cizaña y después se trabaja con el trigo. Esto es la parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Y aquí el Señor está diciendo, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y la palabra de Dios en Mateo 18, versículo 6 nos dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. entonces aquí están hablando del tropiezo de dos tipos de personas también igualmente, de los hijos de Dios que hacen tropezar a otros, ¿sí? Y del mundo, mis hermanos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y el Señor está diciendo allí en la parábola, dice, el enemigo sembró, ¿sí? O sea, el diablo sembró la cizaña, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo que recogerá de su reino los que sirven de tropiezo. Recogerá de su reino los que sirven de tropiezo y tiene que ver con los del mundo y tiene que ver con los hijos de Dios, mis hermanos. Nosotros debemos de ser muy entendidos. ¿Y qué es el tropiezo, hermano? ¿Por qué tropieza un niño? ¿Por qué? Porque uno como creyente, uno como ministro, está haciendo cosas delante de las gentes y que se dan cuenta y entonces ellos tropiezan por causa de nosotros, por causa del creyente. Como pastor, cuando nosotros comenzamos en el Evangelio que el Señor nos llevó a una congregación y se nos enseñó lo de diciembre, ¿no? De todos esos árboles, de luces y todo eso que nosotros no debíamos de seguir las cosas del mundo, que eso no era así, e inclusive después una hermana tuvo un sueño porque por ser tan nuevos que estábamos, le preguntaba al Señor que le, que le diera, ¿Confirmara? que le confirmara, que le dijera algo para ella poder entender, porque ella todavía eso lo tenía en su corazón y no creía. Entonces el Señor le muestra en un sueño que ella llega de trabajar y todos los vecinos están con bebés y dándoles tetero. Entonces, y era pues la época de diciembre y todo Del eso. 24 del nacimiento. Estaban todo eso y entonces ella le decía mamá, ¿y de quién es ese bebé? Y la mamá le daba tetero, entonces cuando ella le quita la mantica para ver el bebé, era una rata, pastor. Luego, cuando una vez visitamos una casa que necesitábamos de uno de los ministros, necesitábamos algo o nos invitaron a una situación, cuando vimos que tenían árboles, que tenían luces, entonces a mí personalmente, a mí me impactó eso porque yo, como dice, ya lo había desechado en mi mente y en mi corazón y de pronto encontrarme eso así como tan de frente, siendo que ellos fueron los que me enseñaron que eso no era ya de Dios, que eso era del mundo. Y aún más que en el sueño se había confirmado todo ello. Y entonces ellos están practicando todavía las cosas. Es tremendo eso, mi hermana, porque, pues, hermano, hay muchas cosas que uno puede, como creyente, como hijo de Dios,
hacer muchas cosas y uno cree que a uno no lo están viendo. Y entonces una persona, un pequeño, puede estar viendo eso y puede ser piedra de tropiezo y el pequeño salirse, no querer confiar ni en pastores ni en nada, porque mucha gente ahorita en este tiempo no está confiando en pastores, no está confiando porque todo es una ganancia deshonesta, todo tiene que ver con dinero, dinero, dinero. Entonces, mucha gente está tropezando, hermanos. Mucha gente está saliendo de las iglesias y no quiere volver. No quiere volver. Entonces, son personas que no van a poder seguir el caminar en Cristo Jesús, porque ahí en Hebreos nos dice el Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, es necesario congregarse, pero ¿qué es lo que se está haciendo en estas iglesias, mis hermanos? Que está sirviendo es de piedra de tropiezo. Nosotros evangelizamos en la plaza de mercado, hermano, y es mucho lo que hablan de los cristianos, hermanos, de que son unos ladrones. Y entonces dicen, y los pastores son unos ladrones, y esto y lo otro y lo otro. Y yo soy pastor. Y entonces allí viene el confrontamiento también. No todos son así. No todos los pastores son ladrones. No todos los pastores son como ustedes piensan. Entonces, esto es ser piedra de tropiezo, mis hermanos, y hay que tener mucho cuidado. En 1 Corintios 8:9 nos dice la palabra de Dios. Pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí están mis hermanos, y estaba hablando de algo importante y es acerca de la comida sacrificada a los ídolos, pero ahora en este tiempo estamos hablando de lo de Navidad, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con ese tipo de comidas, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros tenemos que mirar esta parábola del trigo y la cizaña con la palabra profética que el Señor habla en Mateo 24 acerca de la venida del Señor. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, entonces aquí está hablando, el Señor está hablando de lo que va a hacer cuando Él venga. Y si nosotros miramos en Apocalipsis 19, mis hermanos, en Apocalipsis 19 el Señor se está enfrentando con las naciones, así como lo está diciendo aquí en Mateo 24, que dice que las naciones lamentarán, ¿sí? En el versículo 30 nos dice que cuando venga, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Apocalipsis 19, el versículo 11 que nos habla del jinete del caballo blanco, entonces nos dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire, mi hermano, que este es muy diferente al caballo blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre los sellos. Entonces dice aquí en el versículo 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Mire que es el mismo Señor el que abre los sellos. Es el mismo que le invita a Juan, al apóstol Juan, al profeta Juan, lo invita a ver. Entonces aquí este caballo blanco de Apocalipsis 19:11 dice que el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sí, pastor, el Señor no saca arcos, Sí, como está allá. sí. En el versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí está. En el principio era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea, el mismo Verbo, el que resucitó entre los muertos y fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios, viene nuevamente. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Óigalo bien, mis hermanos. Entonces usted está entendiendo la parábola de la cizaña y lo que el Señor está hablando, porque en la parábola de la cizaña el Señor está hablando que primero enviará a sus ángeles. En el versículo 41 dice, y el Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Y el Señor está diciendo que va a hacer guerra en las naciones. Y mire cómo entonces el Señor allí en el versículo 17 en adelante, entonces mire lo que habla el ángel. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí este es el conglomerado de la cizaña, mi hermana. Ahí está, este es el conglomerado de la cizaña, que va a tomar primeramente la cizaña y la va a echar en el horno de fuego, y después a los justos que resplandecerán. Ahí está. Sigamos entonces, mi hermana. 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí está, mis hermanos. Bien claro está la parábola de el trigo y de la cizaña. Y entonces nosotros tenemos que entender es lo que el Señor quiere decir. Entonces dice aquí, después dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sí, mis hermanos, en la parábola de el trigo y la cizaña, la explicación que el Señor hace en Mateo 13, del 36 al 43, entonces aquí nos está diciendo el Señor que Él primero, dice aquí en el 40, dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, queriendo decir que primero
está la cizaña que la arranca, ¿cierto? Segundo, entonces dice, enviará sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y esto tiene que ver entonces con el tribunal de Cristo. Aquí nosotros tenemos que entender que todos aquellos que no quisieron caminar con el Señor, limpiarse, y dice aquí y de los que hacen iniquidad, aquellos que no quisieron, entonces van a entrar al tribunal de Cristo, ¿sí? Y después dice en el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. En Proverbios 4, hermano, nos dice la palabra de Dios en Proverbios 4, 18. Mas las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropieza. Aquí está, mis hermanos, la senda de los justos, o sea, la senda nuestra es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, mis hermanos. Y esto es lo que el Señor está haciendo con nosotros, mis hermanos. Hasta que seamos perfectos. O sea que Él nos está limpiando nuestro corazón para que podamos ver a Dios. Ahí en las bienaventuranzas nos dice Mateo 5, ahí nos dice esto, que los puros de corazón son los que van a ver al Señor. Entonces aquí dice, las sendas del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hermano. Es importante que usted sea limpiado de la iniquidad. Es importante que usted sea limpiado su corazón, hermano. Es necesario que usted sea limpiado y saque toda esa comida del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso el Señor le dio a la iglesia estos dones, ¿no? De ser a unos apóstoles, otros maestros, otros profetas. Pero ¿para qué es esto? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es Efesios 4:11 en adelante. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nosotros estamos encaminándonos para que lleguemos a esta dimensión, a esta altura, mi hermano, de ese varón perfecto. Entonces dice que la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. La revelación va a crecer, hermanos. La revelación está creciendo, mis hermanos. Y entonces mire cómo nos dice Daniel 12, mis hermanos. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este es el pueblo, ¿no? Claro. Es lo que estabas hablando, unos para pastor. Vergüenza. Unos para vergüenza. Sí, dice que los cogen sin ropas. Eso, sí, que están desnudos. Entonces esos son los que hacen tropezar a los otros y los que hacen iniquidad. Sí, los de su reino, que hacen tropezar, y los que practican la iniquidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya, hermanos, aleluya. ¿Sí ve, hermanos, cómo el Señor da el entendimiento sobre estas cosas, hermano? Y es importante entonces que tú entiendas. Más adelante estaremos viendo acerca del tribunal de Cristo, mis hermanos, y porque al Señor se le entregó todo juicio, hermano. El Señor dice en Mateo 28:18, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Entonces, aquí en Juan 5:22 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio. Ahí están, mis hermanos. Entonces, es algo bien importante acerca de los juicios del Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Todo aquello, hermano, está determinado y el Señor entonces es el que va a hacer el juicio de las naciones, el tribunal de Cristo, hermanos. Pero aquí en Daniel nos está diciendo entonces que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y entonces podemos ver la diferencia entre la tribulación y la gran tribulación. Y estábamos hablando, mis hermanos, anteriormente, de que la iglesia, hermanos, la iglesia va a pasar por la tribulación y la iglesia va a pasar por la gran tribulación, mis hermanos. Aquí en Daniel nos lo explica entonces. En el versículo 1 está diciendo que será tiempo de angustia, pero después dice, hermanos, que será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Hermano, tú y yo estamos inscritos en el libro de la vida, pero aquí en el versículo 2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esta es la primera resurrección. Unos para vida eterna, o sea, la primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, que es la segunda resurrección. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta acerca de las bienaventuranzas que el Señor nos habla en el libro de Apocalipsis, mi hermano. Nosotros empezamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 3, allí tenemos una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, hermanos, que muchos les da miedo leer Apocalipsis, ¿no? A muchos cristianos les da miedo leer Apocalipsis o dicen, yo no leo Apocalipsis porque realmente no la entiendo. Pero mi hermano, hay una bienaventuranza, hay una bendición, hay una bendición para aquellos, pero no solamente para los que lo leen, sino que el Señor dice para los que oyen las palabras que están escritas en esta profecía y las guardan. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, que esto que tú estás escuchando y que estamos leyéndolo en Apocalipsis, debes de guardarlo, debes de meterlo en tu corazón y debes de empezar a caminar, porque los que oyen son los que conocen, los que han creído y los que pueden decir, es verdad que el Señor viene, es verdad que la iglesia necesita más conocimiento, es verdad que la iglesia, y allí en el libro de Apocalipsis nos abre el Señor el entendimiento sobre los tiempos que estamos viviendo en este tiempo. Allí en Apocalipsis 14:13 hay una segunda bienaventuranza, mi hermana. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea que está diciendo el Señor que es una bienaventuranza de aquellos que mueren en el Señor, que mueren en ese tiempo, hermano. Y en ese tiempo ya Satanás ha caído a la tierra, lo han lanzado del segundo cielo, por decirlo así, a la tierra. Ya ha caído, ya se ha manifestado el anticristo, han perseguido a la iglesia, están caminando, están sellando a la gente, hermanos. Y entonces el Señor está diciendo, bienaventurado de aquí en adelante los muertos, mis hermanos. Entonces, para que usted pueda entender, mi hermano, que la iglesia está allí, en Apocalipsis 16:15 nos dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Óigalo bien, hermano, Apocalipsis 16:15. El Señor está diciendo, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, hermano.
Es importante que tú entiendas que debes de guardar tus ropas. El Señor puede mostrarte como aquel hijo pródigo que necesita, estando en la casa del Padre, pidió la herencia, mi hermano, pidió la herencia y se malgastó su herencia y casi come comida de los cerdos. Casi come esa comida de los cerdos, mis hermanos. Entonces, este hijo dice, volveré a la casa de mi padre. O sea que los desnudos, pastor, son los que han retrocedido. Claro, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, nos visten con vestiduras blancas, ¿sí? Porque nos quitan, y allí en el hijo pródigo muestra que el hijo pródigo vuelve otra vez a la casa del padre, y entonces hacen fiesta y le dicen quitarle esas ropas, ponerle anillo, ponerle calzado, ¿sí? E hicieron una fiesta. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, hermano, es tremendo lo que el Señor nos está hablando, hermano, en este tiempo, y que nosotros debemos de prestar atención, mis hermanos, de lo que el Señor está hablando para estos tiempos. En Apocalipsis 19:9, aquí está por venir el Señor, ¿no? ¿Qué dice? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí está, hermano. Mire lo que dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Mire, hermano, el Señor en este tiempo también está invitando a los Mefiboset. Está invitando a todos aquellos a que se sientan a su mesa, hermano. Es importante que tú, si te sientes a la mesa del Señor, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor trae la comida para que vengamos allí a su mesa. El Señor quiere, hermano, que usted y yo nos sentemos a la mesa de Él. El Señor quiere que nosotros caminemos sentados, comiendo ese alimento, como dice el Salmo 23, hermano, que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Hermano, no te van a quitar los angustiadores, pero aderezan mesa delante de ti en medio de los angustiadores y tu copa va a estar rebosando, mi hermano. Estará llena de ese vino nuevo, estará llena de la presencia del Señor, mi hermano. Es necesario que atiendas a esta invitación que está el Señor haciendo de sentarse a la mesa. El Señor ha hablado a muchas personas y les ha hablado que se sienten a la mesa. En estos días el Señor nos hablaba y nos decía que nos sentáramos a la mesa, mis hermanos. Y había provisión ahí en la mesa para nosotros. Hoy el Señor le hablaba a un varón y le decía que se sentara a la mesa. Y había, ¿qué, hermana? ¿Qué era lo que había en la mesa? Le había preparado comida, tenía una bandeja y también una copa con agua. Sí, y el Señor lo invitaba. Él está sentado a la mesa y ahí estaba el puesto para que el varón se sentara a la mesa, y decía que la mesa era hermosa. Y entonces, hermano, es el tiempo del Señor que correspondamos a ese llamado, mis hermanos. Sí, mis hermanos, estamos hablando acerca de las 7 bienaventuranzas. El libro de Apocalipsis, en esta profecía. Y mire, hermano, que la palabra bienaventurado nos dice la palabra que es doblemente bendecido. El bienaventurado es doblemente bendecido. Dice también que es supremamente bendecido. Dice también afortunado, acomodado, bendecido, feliz. Esto es la palabra bienaventurado, el significado de la palabra bienaventurado. Y estábamos mirando en Apocalipsis 19:9, antes de que viniera el Señor Jesús, y está diciendo que bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 26 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí está, hermanos, la primera resurrección. La primera resurrección tiene que ver también con el arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con el Señor juntamente y estaremos con Él en las nubes. Entonces hay una bienaventuranza y el Señor está diciendo, bienaventurados los que participan de esa primera resurrección. La segunda muerte, o sea, ir al lago de fuego, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos y serán sacerdotes del Dios Altísimo y de Jesucristo y gobernarán, reinarán con el Señor 1000 años, hermano. Esta es una bienaventuranza y esta corresponde a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios allí en Daniel está hablando también de las dos resurrecciones. Cuando estamos viendo Daniel 12, mis hermanos, aquí dice en el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, esta es la primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la segunda resurrección, mis hermanos. Entonces debemos de entender esta bienaventuranza que nos corresponde a nosotros si vencemos. Porque en el libro de Apocalipsis, cuando están hablando a las 7 iglesias, dice, al que venciere le daré. Y entonces empieza el Señor a hablar sobre aquellas promesas que va a dar a los que vencen. En Apocalipsis 22:7 nos dice la sexta bienaventuranza. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí entonces nos está hablando de guardarla. En Apocalipsis 1:3 nos está dando la primera bienaventuranza de los que leen este libro, o sea, esta profecía, los que oyen las palabras de esa profecía y guardan. Y entonces el Señor vuelve y reitera y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. ¿Sí? Entonces 2 veces se está reiterando esta bienaventuranza, mis hermanos. Está reiterando 2 veces esta bienaventuranza. En la séptima bienaventuranza, entonces está en Apocalipsis 22:14. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, tenemos que entender 2 cosas. Mire que, ¿se acuerda que habla de los convidados a las cenas de las bodas? Unos son los convidados a las cenas de las bodas y otros son los que se casan, ¿cierto? Entonces aquí está hablando de una bienaventuranza de los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces, unos son Nueva Jerusalén, que es la novia del Cordero, que también vamos a hablar ese tema sobre la novia del Cordero, que es la Nueva Jerusalén, y otras son los que entran a la ciudad, ¿sí? Por estas puertas, ¿sí? Entonces es diferente. Hay 2 tipos también de creyentes que han sido salvos y que participaron de la primera resurrección, mis hermanos. Entonces, una es la novia del Cordero y otros son los invitados. Unos son la Nueva Jerusalén y otros son los que entran por las puertas de la Nueva Jerusalén, hermano. Aleluya, mis hermanos. Esto es precioso, hermanos, pero el Señor nos está diciendo, al que venciere, yo le daré. Y hermano, el Señor le habla a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, les habla a cada una de las iglesias y entonces al final les dice el Señor una promesa. En Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermano, ¿estás venciendo? Si estás venciendo, deberás de estar comiendo también de ese árbol de la vida, mi hermano. Recuerda que estamos hablando que la cena del Señor es
participar de ese alimento del árbol de la vida, mi hermano, porque el árbol de la vida es el mismo Señor Jesús. Aquí en Revelaciones o Apocalipsis 2:11 nos dice: El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí está lo que está diciendo el Señor acerca de la bienaventuranza también. Los que participan de la primera resurrección no van a tener daño de la muerte segunda, que es ir al lago de fuego, mis hermanos. En Apocalipsis 2:17 nos dice: El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Recuerde, mi hermano, que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y así como el Cordero, cuando viene en su caballo blanco y tiene un nombre que nadie conoce sino solo Él, asimismo Él nos hace partícipes también de un nombre nuevo y que nadie conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis 2:26 en adelante nos dice: Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, que oiga, que dice el Espíritu a las iglesias. Aleluya, hermano. Mire que aquí están entendiendo, aquí nosotros estamos recibiendo como la herencia del Señor Jesucristo. Allí también estaremos en el milenio, estaremos gobernando con vara de hierro que Él también tiene. Allí mismo también estaremos nosotros participando de esta bendición que el Señor nos da. En Revelaciones o Apocalipsis 3:5 nos dice: El que así venza se vestirá con vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Acuérdese, mi hermano, que en Daniel 12 nos dice que será tiempo de angustia, al cual no fue nunca hubo gente en entonces. Dice: pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. O sea, la resurrección, la primera resurrección, el arrebatamiento, allí será, hermano, allí todos aquellos que están escritos en el libro de la vida van a participar de la primera resurrección y van a participar en el arrebatamiento si es que está vivo, mi hermano. Entonces dice aquí, dice que no lo borrará, al que venza no lo va a borrar del libro de la vida, mi hermano. Tenemos que vencer. Es muy contundente, hermano, esto, que entre en su corazón y que entienda, hermano, que la salvación que nosotros, Señor nos ha dado, no es una salvación, hermano, que nosotros podamos decir: cuando me vaya a morir, yo me arrepiento. No, hermano, porque usted tiene que reproducir el talento. Usted tiene que dar cuentas del talento que el Señor le ha dado. Usted tiene que hacer una obra, mi hermano, para la cual fue llamado. El Señor te ha entregado obras. Una hermana preguntaba: pastor, ¿cómo hago para saber cuáles son las obras que me tiene encomendada el Señor? Hermano, esas obras están escritas en su espíritu y el Espíritu Santo las revela, mi hermano. Entonces usted debe empezar a caminar en el Espíritu, buscar la presencia del Señor para que el Señor le revele las obras para las cuales el Señor los ha llamado. Entonces, mi hermano, el Señor está diciendo: al que venciere, no lo borraré del libro de la vida. Porque es importante que estés en el libro de la vida, porque serás levantado del polvo si estás muerto, o aún serás levantado, ¿sí? Si eres hijo de Dios y estás anotado en el libro de la vida, serás arrebatado y estarás con el Señor por siempre, mi hermano. La otra
promesa que el Señor nos da es en Apocalipsis 3:12, nos dice: Al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Hermano, oiga lo que dice: al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios. O sea, esto es lo que yo le estoy diciendo, que unos son los que entran por las puertas de esa ciudad nueva, la nueva Jerusalén, y otra cosa es ser columna dentro de la nueva Jerusalén, del santuario de Dios, hermano. Porque la novia es la nueva Jerusalén, mis hermanos. En Apocalipsis 3:21 y 22 nos dice: Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Aleluya, Señor, gracias te damos, Rey. Señor, tú nos has dado todas las armas de luz, Señor, bendito Dios, Señor, para combatir, Señor, esto que tú nos estás hablando, Señor. Tú nos has dado las armas de luz, Rey Santo, Señor, para que nosotros caminemos, Rey Santo, Señor, conforme, Señor, a tu palabra, Señor, conforme, Señor, a lo que, Señor, nos depara, Rey Santo, Señor. Tú nos has dado tu Santo Espíritu, Rey Santo, Señor, para ser fortalecidos, para caminar. Nos has dado, Señor, la armadura de Dios, Señor. Nos has dado la espada del Espíritu, Señor. Nos has dado, Señor, armas, Señor, para ministrar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Bendito Rey, Señor. Nos has entregado todas las cosas, Rey Santo, Señor, tú lo has dicho, Rey. Nos has entregado todas las cosas, Rey Santo. Tu sangre, Señor, que limpia, Señor, y aún que hace guerra, Señor, contra los demonios, Rey. Tu agua que nos limpia, que nos purifica, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, porque tres son los que dan testimonio, Señor, acá en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Rey Santo, Señor, nos has dado, Señor, todo para vencer, Señor, solamente, Rey. Tú nos hablas: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo para fortalecerte. El Señor tu Dios te da fuerzas como las del búfalo, te da alas de águila, mi hermano. El Señor te guía por medio de tu Santo Espíritu y muestra las maquinaciones del maligno para que no las ignores, mi hermano. El Señor está con nosotros y el Señor quiere que nosotros venzamos. El Señor quiere que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús vencemos al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, hermano. Es necesario que saques el mundo de dentro de ti, mi hermano. El mundo es regido por el maligno. Es necesario que saques el mundo de dentro de ti, mi hermano, y entres y le des cabida al reino de Dios en tu vida, mi hermano, porque Cristo Jesús es el que preside el reino. Cristo Jesús es el que se quiere sentar en tu corazón, el trono de tu corazón, y no el maligno y no el anticristo, mi hermano. Es necesario que entiendas que es importante que seas limpiado todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, así como lo dice Corintios. El apóstol Pablo nos dice, mis hermanos, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi hermano. El Señor te bendiga y te fortalezca para seguir adelante. Amén y amén.